Estamos estudiando, como ustedes saben, el libro de los Hechos. Finalmente llegamos al capítulo 20. Yo les solicité a mis hermanos que estuvieran, por cuando son siervos del Señor, ministran aquí y están preparándose para servir al Señor, enseñando de diferentes maneras. Por lo cual, algunos de los jovencitos se quedaron aquí. Entonces, si ustedes dicen, oye, ¿por qué los muchachos se quedaron aquí? En este pasaje que estamos viendo el día de hoy y que comenzamos a ver la semana pasada, y que vamos a terminar la próxima, si Dios permite, vamos a ver algunas cosas importantes para un siervo de Dios, un líder de la iglesia. Entonces, es importante que tú, como hombre de la casa o mujer de la casa, la señora de la casa, estés bien preparada y bien lista, y nosotros también, para servir al Señor de una manera adecuada. Así pues, vamos al libro de los Hechos, capítulo 20. Vamos a dar un breve resumen de lo que vimos en la ocasión anterior, ¿verdad? En el capítulo anterior vimos: nosotros, por nuestra parte, nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Asón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que iba a hacer esa parte del viaje por tierra. Cuando se encontró con nosotros en Asón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Desde ahí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día cruzamos en dirección a Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Bueno, entonces, habíamos comentado en nuestra sesión anterior de que Pablo, como siervo de Dios, como encargado de llevar las buenas nuevas, de predicar el Evangelio, una de las misiones principales e importantes que tenía y que también nosotros tenemos es predicar el Evangelio y dejar claras las bases de la fe. Una vez dejando claras las bases de la fe, hay otras cosas que hay que hacer, pero eso viene después. Hemos visto que dejar claras las bases de la fe lleva tiempo. En este caso, Pablo demoró casi 3 años en Éfeso para enseñar lo mínimo indispensable que los hermanos de Éfeso tenían que conocer. Entonces, una vez dejando eso claro, es necesario también para los hermanos misioneros dejar establecidos ancianos o líderes o pastores en las iglesias. Los hermanos, conocemos algunos pocos, por ejemplo, nuestro hermano Rod tiene ese encargo, él recibió ese llamado de parte de Dios de ser misionero, plantador de iglesias. Entonces su responsabilidad es estar pendiente de esta iglesia, y su responsabilidad es o fue establecer ancianos o pastores o líderes en esta iglesia. Eso ya se llevó a cabo. Una vez hecho esto, es necesario ir a otro lugar a plantar otra iglesia, y de ahí a otra, y eso es lo que los hermanos plantadores de iglesias hacen. Pero además, una responsabilidad del plantador de iglesias, que lo vimos hace como 3 o 4 semanas, es seguir pendiente de las iglesias que plantan, es decir, no dejarlas ahí abandonadas, botadas a la deriva. Entonces, es responsabilidad de él hacer eso, pero también es nuestra responsabilidad recordarle que esa es su responsabilidad. Entonces, de vez en cuando es bueno que le recuerden al hermano, date una vuelta, visítanos. Yo lo he hecho en algunas ocasiones, y bueno, ya después de algún tiempo vino, ¿no? Y entonces, la ocasión anterior nos preguntábamos: ¿quién es más sabio, tú o Dios? Y entonces decíamos que la respuesta, a pesar de ser obvia, muchas veces decimos que Dios es más sabio, pero no hacemos lo que Dios nos manda a hacer. Entonces nos creemos más sabios. Al revés, no hacia ti. Nos creemos más sabios que Dios,
porque hacemos nuestra voluntad, sin entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando entendamos que la voluntad de Dios es perfecta, entonces haremos su voluntad y no la nuestra. Entonces, cuando Dios nos pide algo, la respuesta de nosotros tendría que ser automática y muchas veces no lo es. Entramos en más detalle de eso. Y Pablo tenía ya la misión de ir a cerrar un ciclo en Éfeso. En la iglesia de Éfeso tenía que cerrar un ciclo. Nosotros, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, a veces es necesario también cerrar ciclos y decir, bueno, esta parte de mi enseñanza, esta parte del ministerio que puso Dios en mis manos, va a terminar este ciclo aquí. No es que la obra termine, sino simplemente el ciclo ahí termina. Esa parte, esa porción. Ejemplo, un niño va a la escuela y últimamente ya hasta se ha puesto de moda que hasta en el kinder les hacen su graduación. Bueno, pues algo así tiene que pasar en nuestra vida. Pasamos por etapas y tenemos que cerrar ciclos en nuestra vida. Tenemos que cerrar un ciclo, comenzar otro, terminamos el kinder, vamos a la primaria, terminamos la primaria y hasta la graduación hay, qué barbaridad, como les encanta la pachanga. Después van a la secu, otra vez otra graduación y preparatoria y lo que sigue hasta donde Dios les permita y ellos estén dispuestos a participar. Pero se van cerrando ciclos y este es el ciclo que Pablo decide cerrar en la iglesia de Éfeso. Es importante saber también, y aquí esto lo comentamos, lo enseñamos la semana pasada y lo vamos a comentar ligeramente, es no solo es importante lo que tú dices. Tu teología puede ser muy buena, buenísima, tu doctrina puede ser muy buena, pero es importante también algo a lo que nosotros llamamos tu testimonio, es decir, lo que las personas ven de ti. ¿Sí? Es bueno que sepas la Biblia, pero también es importante que te comportes de acuerdo a lo que tú enseñas. Nosotros debemos tener debemos ser íntegros, es la palabra. Debemos ser íntegros. Lo que decimos tiene que ser coherente con lo que hacemos. Entonces, aquí llama Pablo a los ancianos de la iglesia, hasta ahí se quedó nuestro hermano Arturo, y vamos a leer de favor el versículo 18 solamente. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Es importante que lo que nosotros decimos y hacemos sea coherente, pero también debemos estar con la paz, con la tranquilidad, con los hermanos, con las personas a las que compartimos. Y yo quisiera preguntarte nuevamente, como lo hicimos en la ocasión anterior, si tú a cada hermano y hermana de esta iglesia le preguntas: hermano, ¿cómo me ves a mí? ¿Cómo me comporto? ¿Mi persona verdaderamente refleja a Cristo? ¿Qué te dirían? Entonces nosotros, les comentaba la vez pasada, en esta parte de la Escritura, Pablo no solamente, Lucas no solamente escribe lo que está sucediendo aquí con Pablo, sino que también nos da puntos importantes que nosotros como líderes de la iglesia, porque cada uno de ustedes es líder en la iglesia, aún mis jovencitos amados que están ahí atrás, son líderes de la iglesia. Entonces, ¿por qué no bajaron ahora? Porque ellos van a ser enseñados, pero ustedes están aquí no solamente para aprender, sino también para enseñar. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que ustedes están enseñando? ¿Qué es lo que nosotros estamos enseñando? ¿Enseñas con niños? Si tú le preguntas a algún niño: a ver, mi pequeño niño, ¿cómo ves tú mi vida? ¿Qué el niño te va a decir? A un jovencito, hermano joven, ¿cómo ves tú mi vida? Hermana, ¿cómo ves tú mi vida? ¿Soy una persona amable? ¿Soy grosero? No sé. Tú sabes qué cosas te fallan. Algo que debemos aprender y entender es que el ser salvo
lo hemos estado repitiendo en varias ocasiones en estos recientes días, el ser salvo no implica ser perfecto. No soy perfecto, solamente soy salvo. Soy perdonado de todos mis pecados, no soy perfecto. Entonces es algo que tú tienes que entender, porque les he dicho recientemente, y eso es algo que tú debes saber, debes aprender y debes saber defender tu fe y defender el cristianismo. ¿Por qué? Porque de pronto se nos ataca mucho con que, y dice que es cristiano. Y mira, me hizo cara de fuchi. O cualquier cosa pueden decirte. Entonces es importante que tú entiendas, y cuando alguien se expresa mal de un cristiano, porque muchas veces ni siquiera tienen el valor de expresarse mal de ti, sino te hablan mal de otros cristianos, es importante que tú les digas, mira, ser cristiano es ser perdonado de los pecados, no es ser perfecto. Es ser llamado a la perfección, pero todavía no soy perfecto ni soy perfecta. Si eres hombre, si eres mujer, pues no soy perfecto o no soy perfecta. Soy llamado a ser perfecto, todavía no lo soy. Soy llamado a ser santo, Dios me ha llamado, todavía no lo soy. Entonces, como que, a ver, tranquilo y no te emociones y no hables mal de los cristianos. Yo soy cristiano, no soy perfecto, tengo errores, Dios está trabajando en mi vida para perfeccionar. Pero debe llegar un punto en tu vida cristiana en la cual tú, igual que Pablo, debes tener esa oportunidad y esa capacidad de preguntar a las personas a las que les enseñas, hermanos, ¿hay algo que ven en lo cual he dado mal testimonio? Debe llegar a ese punto, porque tú debes llegar a cerrar un ciclo. Ustedes como hermanos que están compartiendo la Biblia, que están compartiendo la palabra de Dios, deben llegar a un momento en el cual van a graduar a sus discípulos. Y entonces es un momento en el que ustedes le tienen que preguntar, te he enseñado todas estas cosas hasta el día de hoy, ¿has visto que verdaderamente yo he hecho las cosas que te he enseñado? Hasta aquí terminó tu kinder o tu primaria o tu secundaria espiritual. ¿Aprendiste las cosas que debiste haber aprendido de mí? Bueno, pues cuando llegue ese momento, cierra ese ciclo y pasa al siguiente nivel. Siguiente cosa que vemos, versículo 19, por favor. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Comentábamos en nuestra ocasión anterior que es importante servir a Dios no solo con humildad, sino con toda humildad. Ya no voy a hablar mucho de eso, pero ya lo explicamos antes. Y también, hasta aquí nos quedamos en nuestro mensaje anterior. Dice aquí Pablo, he servido también con lágrimas. He servido al Señor con lágrimas. ¿Por qué una persona puede servir o llega a servir al Señor con lágrimas? Pues las lágrimas pueden venir por diferentes situaciones. Una de las cuales puede ser tal vez ingratitud. Ingratitud hacia Dios o ingratitud hacia ti como siervo de Dios. Porque tal vez ayudas a las personas en algo, les tiendes la mano en algo y posteriormente se van hablando mal de ti, se van hablando mal de la iglesia, ni se acuerdan de que tú les ayudaste en tal o cual cosa. Pero finalmente el Señor nos dice que Él es bueno con los ingratos y malos, así lo dice la Biblia. Dios es bueno con los ingratos y malos. Entonces tú y yo, ¿qué tenemos que aprender de Dios? También ser bueno con los ingratos y malos. Hay muchas personas a las que les ayudas, les tiendes las manos, les animas y son ingratos y son malos. A eso somos llamados. También vemos en la carta de Pablo a los romanos algo interesante, capítulo 9, versículos 1 al 4, por favor. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios, a veces nos puede llegar un momento de tristeza, así como Pablo.
Pablo es distinto de nosotros porque él viene del pueblo de Israel. Nosotros tal vez venimos del pueblo de los Reyes La Paz, del pueblo de Ixtapaluca, del pueblo de Niza, de un pueblo de Panamerivícoro o de un pueblo de Michoacán, como de la familia michoacana o de la familia pachuqueña o de cualquier otra familia, ¿no? Y entonces nos da tristeza cuando llegamos a ese pueblito con crepúsculos arrebolados, ver que llega diciembre o enero o febrero y todo el mundo está en la fiesta del pueblo, una fiesta idólatra, una fiesta en la que todo el mundo se reúne no para adorar a Dios, sino para alabar a sus hijos. Recientemente, en noviembre, en octubre, noviembre, yo les animaba a no participar de las obras de las tinieblas. Hace 2 semanas, hace 3 semanas, salíamos de aquí del culto, fuimos a casa, y después de ahí mis hijos querían pasar la noche con su abuelita, los llevamos a casa y había una cantidad impresionante de gente que parecía manifestación ahí en la calle, gente disfrazada de brujas, ¿cómo se llama ese? Freddy o no sé qué, a lo mejor de los crepúsculos y no sé qué tantas gozadas, ¿no? Y entonces me dio tristeza escuchar a un niño decirle a sus papás, y nos veían como raros, ¿no? Como raros porque todo el mundo iba con ciertas ropas y nosotros no, y decía el niño a sus papás, mira, ellos no vienen disfrazados. Entonces los raros éramos nosotros. Y me dio tristeza y les decía a mis hijos, ¿se dan cuenta cómo nos ven raros? Pero les hacía una reflexión que para mí me pareció interesante en ese momento. Dios me dio el entendimiento de algo diferente. Y le decía a mis hijos, sobre todo más grande, mira, todas estas personas en realidad no vienen disfrazadas. Se están mostrando tal cual son. Son personas que les encanta la brujería, son personas que les encanta ir a los horóscopos, que les lean la carta, que les lean la mano. Son personas que les encanta buscar el mal, son personas que les encantan las brujas y los vampiros y crepúsculo y no sé qué tanta cosa. Eso es lo que les gusta. Ahí está su corazón. Y veía unos hombres vestidos de mujeres y decía, ahí está su corazón. En homosexualidad, en tantas cosas. Y le decía a mi hijo, estas personas en realidad entre semana se disfrazan. Ahorita no están disfrazados, así son. Eso es lo que hay en su mente, eso es lo que hay en su corazón. Deseos de muerte, deseos de venganza. Eso es lo que hay, eso es lo que son. ¿Por qué les alegra tanto salir a la calle y vestidos así? Eso es lo que hay en su corazón. En realidad ahorita no están disfrazados, ahorita se quitaron el disfraz. Le decía a mi hijo, estas personas se acaban de quitar el disfraz, eso es lo que tienen en su mente, eso es lo que tienen en su corazón. Pero mi hermana, ¿tú qué tienes en tu corazón? Y entonces aquí Pablo dice, qué terrible conocer la verdad, pero no terrible en el sentido de malo, sino en el sentido de triste. Cuando tú conoces la verdad y te das cuenta que muchos familiares tuyos no conocen del Señor, muy posiblemente se acabe su vida en este mundo y se van a ir ahí al lugar del castigo. Entonces, Señor, yo ya sé de la salvación, sé de ti, ellos no. Es lo que en este momento Pablo está expresando. Quisiera que tal vez yo no conociera, pero que todos ellos se fueran al cielo. Pero bueno, no es posible. Pablo finalmente ya conoce de Dios y los otros no. Y a él le da tristeza saber que él conoce y todos los demás no. Y hay una diferencia grande entre el pueblo de México y el pueblo de Israel. La diferencia enorme es lo que nos dice. Vamos a leer nuevamente el versículo 3, pero vamos a seguir hasta el 5. Desearé yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. Ellos son la adopción como hijos, la gloria divina,
los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son sus patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. El pueblo de Israel era todo esto: Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. Del pueblo de Israel vino Isaac, del pueblo de Israel vino Isaías, Jeremías. Del pueblo de Israel vino Amós, Nehemías, Nahum, todos. Del pueblo de Israel y de los judíos nació nuestro Señor Jesús, se encarnó. Promesas, la bendición, el privilegio de ser los cantores y cantoras de el Señor en el templo. Tristeza de Pablo por su raza, y en tu caso y en mi caso, también como servidores de Dios muchas veces deberíamos sentir tristeza, compasión. En alguna ocasión el Señor Jesús iba caminando por Jerusalén y voltea y ve a una multitud, y nos dice la Escritura que se puso bien triste. Y entonces está con sus discípulos y le preguntan qué pasa, y nos dice la Escritura que él sintió compasión. Dijo: siento gran compasión de ellos, porque son como ovejas sin pastor. Ver a tantas personas perdidas y saber que todas esas personas iban a ir al infierno, a nuestro Señor Jesús le llenó de compasión. ¿Sabemos qué es compasión? Compasión es sentir lo que la otra persona siente. En un refrán popular es ponerte en los zapatos del otro. Pensar qué terrible será irme al infierno. Entonces, por compasión, por amor a Dios, por servicio a Dios, pero también por tristeza de los demás, al igual que Pablo, tenemos que tener ese alma, ese deseo de compartir el Evangelio, de compartir las buenas nuevas a nuestra raza, a nuestros parientes, a todos los del pueblo, de Paraguay, de Mícuelo y de Ilecuado, de Iztapalapa, para el mundo, a todos ellos, a los de Nezayor, que también merecen ser salvados. Capítulo 2 de la carta a los Corintios, versículo 1. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que les hemos dirigido no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En Él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí, en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén, para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón, como garantía de sus promesas. No voy a entrar mucho detalle de esta parte porque no es ahorita propósito de nuestra plática, pero tenemos que estar bien seguros de todas las promesas de Dios y tenemos que ir a compartir el Evangelio siempre con seguridad. Porque aquí dice Pablo, no es que Dios sea como la chimoltrufia de que dice, como digo una cosa, digo otra. El Señor es fiel, el Señor cumple sus promesas y todo lo que el Señor dice que va a pasar, va a pasar. Todo lo que el Señor nos dijo que iba a pasar con el pueblo de Israel, todo pasó. El Señor dijo que el pueblo de Israel iba a ser infiel, fue infiel. El Señor dijo que el pueblo de Israel iba a ser dispersado, fue dispersado. El Señor Dios dijo que el pueblo de Israel iba a ser esclavo, fue esclavo. Entonces, ¿por qué yo creo que sí hay un futuro? ¿Por qué creo que hay una salvación? ¿Por qué yo creo que sí hay infierno? ¿Por qué sí creo que yo no voy al cielo? ¿Por qué yo creo que sí voy a ser como Jesús? Porque todo lo que Dios dijo que iba a pasar ya pasó. Entonces, por eso mismo yo creo que todo lo que dice que va a pasar, así será. Por eso dice aquí Pablo, Dios, todo lo que Dios dice sí, es sí. Cuando tú compartas el Evangelio, siempre está seguro. La palabra de Dios es fiel, es verdadera, es real. Por mi vida, pongo a Dios por testigo de que es solo por consideración a ustedes, por lo que todavía no he ido a Corinto. No es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes.
¿Qué es lo que yo les he comentado en muchas ocasiones? ¿Qué es lo que me da la oportunidad de mantenerme aquí y estar parado frente a ustedes? No es que yo sea muy bueno, es solamente la fe en Dios, la fe en el Señor, la fe en mi Salvador, la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que, a pesar de que el pueblo de Corinto era bien pecadorzote, los mantenía? ¿Por qué Dios mantenía a esa iglesia? Porque a pesar de todo su bola de pecados, tenían fe. ¿Y qué es lo que a ti, mi hermano, te puede mantener y mi hermana todavía delante de Dios? Ten fe, ten fe. Solo por fe, solo por gracia, solo por misericordia. ¿Y qué es lo que dice el pueblo? No es que yo quiera imponente la fe. Yo tampoco les quiero a ustedes imponer la fe. Yo solamente, al igual que Pablo, quiero contribuir a que te mantengas firme en la fe. Porque ahora les dije, hermanos, ustedes quédense aquí, porque quiero contribuir a que ustedes se fortalezcan y se afirmen en la fe salvadora. En efecto, decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza, porque si yo los entristezco, ¿quién me invitará alegría, sino aquel a quien yo haya entristecido? Les escribí como lo hice para que, al llegar yo, los que debían alegrarme no me causaran tristeza. Estaba confiado de que todos ustedes harían suya mi alegría. Les escribí con gran tristeza y angustia de corazón, y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. La profundidad del amor que yo también les tengo a ustedes. Así como Pablo amaba a la iglesia de Corinto y a la iglesia de Éfeso, quiero que ustedes sepan que yo también les amo a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas. Y muchas veces me entristece saber cuando algunos o algunas de ustedes hacen cosas que son desagradables a Dios. Y se meten en cosas de veras bien terribles. Eso me llena de gran tristeza. Yo no sé si el amor sea recíproco, espero que sí. Pero cuando tú amas verdaderamente a alguien, te duele que le pase algo malo. Yo como padre te puedo decir que si veo a mi hijo recientemente, mi hijo de acá y se pegó a alguien, andaba jugando y se hizo un chipotón, ahí un chipotle, le decía a mi mamá, papá, tengo un chipotle. Se le hizo un chipotle aquí en la frente, y digo, ay. A mí de ninguna manera me alegra que vaya y se estampe con la frente y se le haga un chipotle. A mí me entristece. Pero también me entristece ver que algunos de ustedes, hermanos, hermanas, mis jóvenes, se metan en cosas que no son correctas. A mí me entristece. Y entonces Pablo aquí dice que les escribe, pero no, cuando escribe las cartas, la primera y la segunda carta a los Corintios, él no está muy contento. Cuando les dice, hermanos, ustedes les quisiera hablar como espirituales, pero no son espirituales, son carnales. Les tengo que hablar como bebés en Cristo. Y algunas veces, tristemente, con algunos, párate para acá, mamá, para que no me hagas hacer mis cosas. Además hay un muchacho bien guapo que te está esperando. De veras que no me alegra saber que se meten en cosas que no se tienen que meter. Me causa tristeza. Así como Pablo. Y entonces dice, ustedes piensan que me dio alegría escribirles estas cartas diciéndoles que andan haciendo una bola de barbaridades. No, Pablo no le alegraba, pero a mí tampoco. Cuando en ocasiones les comento algo, hermano, hermana, mi joven, mi jovencita, no hagas en eso. ¿O por qué te metiste en tal cosa? Es triste, es lamentable. Pero mi hermano, que sirves a Dios, si tú estás aprendiendo al igual que yo de Pablo, y si tú verdaderamente tienes amor por Dios, por la obra de Dios y por los hermanos, cuando tú veas a un hermano, a una hermana, sea niño, sea joven, sea adulto, haciendo algo que no es bueno, te debe causar tristeza. Si no te causa tristeza el pecado del hermano, pues ahí hay un foquito rojo o amarillo que está perdiendo. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque entonces, ¿dónde está tu amor a Dios? ¿Dónde está tu amor a la iglesia por la cual Cristo murió? Porque recordemos que la iglesia es, y lo hemos estado diciendo
varias veces en estos recientes días. La iglesia es ¿qué? Que alguien me diga. El cuerpo de Cristo. El que ama a esta iglesia ama al cuerpo de Cristo, al cuerpo de su Salvador. Cada vez que tú saludas a un hermano, a una hermana, le das un abrazo, le das un beso, estás dándole un abrazo, un beso al cuerpo de Cristo. Cada vez que tú desprecias eso, estás despreciando el cuerpo de Cristo. ¿No lo habías visto así? Así lo debes ver. ¿Cuánto amas al cuerpo de Cristo? Es equivalente a cuánto amas a Cristo. ¿Amas a Cristo? Amén, amén. Aquí creo que no tenemos la costumbre de decir amén, deberíamos decir amén. ¿Amas a Cristo? Amén. ¿Y por qué no amas a su cuerpo? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo perdonar? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo amar? ¿Por qué? ¿Por qué? Es contradictorio, ¿no? Y entonces aquí dice Pablo, no es que les esté diciendo todas estas cosas porque me encante ser el Moncas de la iglesia de Éfeso, sino porque los amo. Sino porque los amo. Capítulo 2. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto. Y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su nombre hacia él. Amor. Hacia el amor. Con este propuesto les escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. Cuando un hermano o hermana peca, cuando un hermano o hermana comete algún error en la iglesia, ¿qué es lo que debe suceder? La iglesia nos dice que esa persona tiene que ser disciplinada. Pero la disciplina no tiene como propósito el castigo en sí, sino la restauración, que la persona entienda que hizo mal y deje de hacer lo malo y haga lo correcto delante de Dios. Pero el punto no es solamente castigar, reprender, sino también mostrar el amor. ¿Por qué reprendemos a un hijo? ¿Por qué reprendemos a un hermano en la iglesia? ¿Por qué lo disciplinamos? Por amor. Entonces el hermano o la hermana que está en disciplina debe sentir el amor. Les he puesto esto como ejemplo en muchas ocasiones, en mi caso con mis hijos. Algunas veces, bueno, la mayoría, sobre todo con José, a veces le toca un sas, ¡pum! Y normalmente después del sas le doy un abrazo y le digo que lo amo, porque él tiene que saber que el castigo no tiene que ver con el amor, sino simplemente porque su comportamiento fue malo. Yo les he dicho muchas veces, eso a mí me ha servido porque es lo que a mí Dios me ha enseñado. Castigo a mi hijo no porque no lo ame, sino porque merece ser castigado. Pero inmediatamente después de eso lo abrazo y lo beso. En una ocasión que no hice eso con mi hijo, híjole, estuvo terrible. Fui a la casa de unos hermanos y le di un castigo a mi hijo y después estaba bien triste, no porque yo lo había castigado, sino porque dijo, no me diste mi abrazo. Le faltó el abrazo. Se sintió triste no porque le haya dado un sas, sino porque no le di un abrazo. Y estuvo bien triste y estuvo llorando otra vez, no por el dolor del golpe, sino porque no le di el abrazo. He aprendido del Señor eso, que mis hijos y mis hermanos, mis hermanas tienen que entender la diferencia entre que a veces la disciplina es por algo mal que hicieron y no tiene nada que ver con el amor, son dos cosas diferentes. Que les aman el amor del Señor, pero si es necesaria una disciplina, pues la tendrán. Son dos cosas distintas. Y aquí Pablo dice a los hermanos a los que están en disciplina, si la persona ya se arrepintió, ¿qué es lo que le tenemos que dar? El perdón. Ya se arrepintió, ya le dolió, ya dijo, ya la regué, pues perdónalo y consuélalo. Si algún hermano peca contra ti, dice el Señor, lo debes perdonar. Es tu esposa, es tu hijo, es un hermano de la iglesia, lo debes perdonar. Pecó contra ti, sí, pero ¿qué es lo que el Señor te dice?
El Señor dice, da de gracia lo que de gracia has recibido. ¿Qué es lo que de gracia has recibido? El perdón de tus pecados. Dios te perdonó de tus pecados no porque seas muy guapa o porque seas muy galán, sino solamente por gracia, solo por amor. Entonces nosotros tenemos que perdonar a los hermanos que han fallado en esta iglesia, pero también aquel hermano con el cual tú has fallado tiene la responsabilidad de perdonarte. Si no te perdona, entonces no ha aprendido qué es el amor de Dios. El amor de Dios es perdonar a los que nos ofenden. Y es que consolarlos, porque aquí dice consolarlo, perdonarlo y consolarlo. Pero interesantemente dice, con este propósito les escribí para ver si pasaran la prueba de la completa obediencia. Tenemos que perdonar en obediencia a Dios. Tenemos que consolar a los hermanos en obediencia a Dios. Tenemos que amar a los hermanos que nos ofenden en obediencia a Dios. Mi hermano, mi hermana, ¿has pasado la prueba? ¿Alguien te ofende y después de eso le dices que lo amas? Si no le dices que lo amas y si no lo consuelas, no has pasado la prueba. La prueba de la completa obediencia. La obediencia es completa cuando perdonas verdaderamente al que te ofende. Si alguno he ofendido, perdón, no es porque yo esté predicando, pero tu deber es perdonarme. Y a todos los que me han ofendido, mi deber es perdonarlos, es más, ya los perdoné. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Mi hermano, mi joven amado, en el momento que tú no perdonas, ya caíste. Y Satanás se está aprovechando de ti. ¿Habías pensado eso? A lo mejor algún hermano o hermana de esta iglesia te ha ofendido, sí. Pero ¿sabes qué es lo que va a pasar si tú no perdonas a ese hermano o a esa hermana? Si tú no le das un verdadero abrazo de amor, Satanás se está aprovechando de ti. Y está jugando con tu mente, está jugando con tu corazón. ¿Sabías eso? ¿Sabías que Satanás se está aprovechando de ti? ¿Lo habías pensado? ¿Sabías que en vez de estar sirviendo a Dios, estás sirviendo al diablo cuando estás dejando de perdonar? Cuando no muestras amor con aquel que te ofendió. No seas ignorante, hermano. No seas ignorante, hermano. No dejes que el diablo se aproveche de ti. ¿Lo has dejado? Déjalo de hacer. Ya no lo dejes. Entonces aquí Pablo, ¿por qué está llorando? Por los cristianos carnales. Y es importante saber que la carnalidad no solamente tiene que ver con, ay, quiero tener sexo y no. La carnalidad tiene que ver con cosas más allá. La falta de perdón, el odio, tiene que ver con la carnalidad. El no amar a tu hermano tiene que ver con la carnalidad. El pensar solo en ti tiene que ver con la carnalidad, porque a veces pensamos en cristianos carnales y pensamos, hay un hermano que solamente se la pasa fumando, tomando o deseando sexo con las hermanas. No es eso. La carnalidad es más que eso. Es más que eso. La falta de perdón tiene que ver con carnalidad. Filipenses capítulo 3. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo, glorioso mediante el poder
con que somete a sí mismo todas las cosas. Y ahora de Filipenses vamos a Romanos capítulo 16. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y vayan en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho. Pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. ¿Por qué está hablando Pablo tanto en esta carta a los filipenses y posteriormente en Romanos? El contexto de estos dos mensajes son los falsos maestros. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen los falsos maestros? Los falsos maestros no están siguiendo el ejemplo y el modelo que Pablo dio. Recordemos que Pablo dio un modelo respecto de los líderes en la iglesia, lo encontramos en Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 3, y lo encontramos en Tito, en el capítulo 1 y 2, y aquí dice, fíjense en mi ejemplo y en el modelo que les hemos dado. ¿Qué es lo que pasa con los líderes, con muchos líderes? Muchos líderes son enemigos de la cruz de Cristo. ¿En qué piensan? En solo en sí, en su gloria, en sus bolsillos, en que coopérate y vas a recibir bendición, y para de sufrir, y tráenos tu lana, y trae más, y si quieres que Dios te bendiga, que se derrame y que se levanten y que se abran las ventanas de los cielos, entonces cáele con tus cooperachas. ¿En qué piensan? En el dinero. Dice aquí, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen en lo que es en realidad su propia vergüenza. Su Dios son ellos mismos. Aquí en Romanos les dice, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque hay personas que están causando divisiones y dificultades en las iglesias. A mí me da tanta tristeza saber que muchas iglesias cristianas se dividen, porque hay personas que nada más andan causando problemas y causando divisiones. Ay, fíjate que el hermano, fíjate que la hermana, que si esto, que si aquello. Por eso, ¿qué es lo que dice el Señor a través de Pablo? Apártense de ellos. Apártense de ellos. ¿Ves a un hermano ahí conflictivo? Anímalo, hermano, hermana. No seas conflictivo, no seas chismosillo. Dice la Escritura, esos individuos no sirven a Cristo, sino a sus propios deseos. Y con palabras que suaves engañan a los ingenuos. Tenemos un montón de iglesias llenas, repletas, 200, 300, 400, 500, 1000 personas llenas de ¿qué? De ingenuos. Llenas de ingenuos. Pero ¿qué es lo que dice? Que nosotros tenemos que ser sagaces. Tenemos que ser sagaces. Y si conocemos a personas que están siendo engañados por ese tipo de líderes, invítalos a que lean su Biblia, a que conozcan verdaderamente a Dios, que conozcan al Dios de la Biblia. Nada más quítate, sepárate. Que conozcan al Dios de la Biblia. Eso es todo. No necesariamente que de inicio vengan a esta iglesia, sino que lean su Biblia, que conozcan a Dios. Entonces, ¿por qué tres cosas vemos que llora Pablo? Primero, por los perdidos, por los de su raza, por cristianos carnales y por los falsos líderes religiosos. Esas son las cosas que a ti y a mí también nos llevan o nos deberían llevar a entristecernos. Vamos entonces ahora a pedir al Señor que nos ayude a estar bien atentos y bien listos a que no caigamos en ese tipo de situaciones, a que nosotros no seamos cristianos carnales, a que no seamos engañados por falsos líderes religiosos y a que tengamos siempre un corazón sensible
para tantas personas en este mundo perdidas y necesitadas de Dios. ¿Cuánto necesitan esas personas de Dios? Exactamente igual que tú y que yo. No podemos decir que nosotros ya estamos aquí y no lo necesitamos, por eso estamos aquí, porque lo necesitamos. Ellos también lo necesitan. No somos muy diferentes de ellos. Necesitamos a Dios igual que ellos. Amado Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de estar aquí delante de tus hijos. Por favor, te quiero suplicar que les ayudes, les bendigas, les fortalezcas en sus luchas diarias, en sus necesidades cotidianas espirituales. Que tú les afirmes y les fortalezcas al igual que a mí, Señor. Y también que por favor nos ayudes a cambiar nuestra vida, a que cambiemos nuestra manera de pensar, de actuar y cada vez más seamos más limpios, más santos, purificados, así como hace un momento lo cantábamos, y que sea algo más que romanticismo y algo más que una canción, que sea verdaderamente parte de nuestra vida. Ayúdanos, por favor, Señor, a ser santos, a ser puros, a ser limpios, así como tu Hijo Jesucristo. Por favor, bendice a este tu pueblo. Bendice, por favor, a mis hermanos y hermanas mayores, a mis amados jóvenes, por favor. Bendícelos, cuídalos, guárdalos del mal, ayúdales a no caer en las tentaciones y en todas esas pasiones juveniles, Señor. Bendice, por favor, a esta tu iglesia y ayúdanos, Señor, a estar cada vez más unidos en amor entre nosotros y en amor a ti y a nuestro Salvador Jesús. En el nombre de Él te suplico esto. Amén. Amén.